Bien, 1 de la tarde con 14 minutos. Volvemos con ustedes este jueves 17 de marzo para entrar en materia política. Pedro Pablo Fernández está con nosotros en estudio, dirigente político del Partido Unión y Progreso y además dirigente político de larga data. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación y por esta oportunidad de hablar con toda la gente que nos está escuchando. Así es, vamos a conversar de política, como es costumbre en nuestro espacio. Y por cierto, comenzamos dándole el agradecimiento a unos aliados que nos están trayendo café a partir de hoy todos los días acá al estudio de En Contexto, de los amigos de Laco Café, @Laco Café, que a diario van a estar con nosotros acá con uno de los productos insignes de la mesa del venezolano, la bebida además, la segunda bebida que más se consume en el mundo, el café. Y con eso vamos a comenzar. Después del agua. Después del agua, exactamente. Así es. Vamos a comenzar en materia. La política en Venezuela hoy gira en torno al diálogo en principio por los acercamientos entre los Estados Unidos y Venezuela que se dieron en los últimos días, pero en todo este contexto se habla también de la necesidad de la unificación, luego del escenario del 21 de noviembre, la posibilidad de una fuerza política que pueda aglutinarse en una sola propuesta y hacer frente a quienes hoy están en el poder y puedan en 2024, cuando correspondan unas elecciones presidenciales o un hecho sobrevenido lleve a un escenario como ese, se habla de esa necesidad primarias. Todo esto se está debatiendo hoy. ¿Cuál es la posición de Unión y Progreso, entendiendo la lectura del 21 de noviembre que se usa para decir que hoy es necesaria la unidad? Mira, tú sabes que lo que está viviendo Venezuela es una crisis general del liderazgo político. Uno ve las encuestas y el gobierno y Nicolás Maduro tienen más del 80% de rechazo hoy en la opinión pública. Y es natural, después de que el gobierno ha destruido la economía, el empleo, los servicios públicos, es natural que el gobierno esté así. Pero cuando uno voltea y ve las encuestas y ve los números del liderazgo opositor, están exactamente igual. Todo el liderazgo político hoy tiene, y el liderazgo político que más exposición tiene. Es decir, uno evalúa a Leopoldo López, a Guaidó, a Capriles, a Henry Ramos, todos están por encima del 80% de rechazo. Hay una crisis tremenda de liderazgo y eso tiene mucho que ver con la percepción que hay de la opinión pública de que al liderazgo político le interesa mucho más el poder que los problemas de la gente, que resolver los problemas de la gente. Y cuando uno ve, además, cuando la gente ve el 21 de noviembre, toda la oposición fraccionada, dividida, presentando candidatos, pues se reafirma un poco la tesis de que la oposición lo único que está buscando es el poder, pero no hay como el desprendimiento del liderazgo político y la comprensión del drama que está viviéndose en Venezuela. Entonces, cuando a mí me hablan de unificar a la oposición, yo decía ahorita fuera de las cámaras, la oposición presenta el mejor candidato que puede. Y ese candidato lo apoyan. Que no venga de un partido político. Imagínate un candidato ideal que presenta la oposición unida. Y tú le pones atrás una foto del primer acto donde se suman todos los partidos. Y en esa foto está Henry Ramos, Bernabé Gutiérrez, Guaidó, Capriles. Y al final la gente ve esa foto y dice, yo por ese candidato no voy a votar. Aquí lo que hay que construir es un liderazgo político que sea capaz de recuperar la confianza, la fe en la política y en el país. Ha habido un proceso además de desesperanza muy grande. Hoy lo que priva en Venezuela es la desesperanza. Hay como una resignación a que de esto no nos vamos a librar nunca. Y esa resignación tiene que ver con muchísimas oportunidades donde se han vendido expectativas que terminan en frustración y expectativas en frustración. Esto ha sido como una montaña rusa de expectativas y frustración. Recuperar la confianza pasa por un liderazgo político que transmita con claridad, que busca el poder como un instrumento para servir. Lo vimos en la elección del 21 de noviembre. Muchos municipios muy chavistas, el municipio Carache en el estado de Trujillo, es el municipio más chavista del país. El PSUV había ganado esa alcaldía con el 94% de los votos en el 2017. 4 años después pierden la alcaldía. ¿Y la pierden con quién? Con un líder productor agropecuario del municipio que no había participado nunca en política, que empezó a decirle a la gente hasta cuándo vamos a vivir nosotros así, y empezó a motivar y empezó a trabajar con la gente. Bueno, él logró derrotar al PSUV, a la Alianza Democrática de todo el mundo, con una tarjeta chiquitica llamada Unión y Progreso, que en Carache nadie sabía que existía. ¿Qué fue lo que hizo él? Él no unificó a la oposición, él unificó al electorado. Él no sumó tarjeticas de partidos. Él lo que hizo fue entusiasmar, esperanzar a un electorado alrededor de su figura, porque demostró claramente en todo su proceder, yo quiero utilizar la alcaldía como un instrumento para servir, para ayudar a resolver problemas. Yo creo que al país le hace falta refrescar el liderazgo político con líderes comprometidos con valores y principios, y el valor fundamental
es entender la política y el poder como un instrumento para servir y no para servirse a sí mismo. Pero en ese sentido de poder renovar esos líderes, ¿cómo quedan los partidos? Porque una cosa, como detalla en este argumento, una cosa es la figura y otra cosa son los partidos. El caso del municipio Carache en el estado de Trujillo no se gana por los partidos sino por la figura, pero los partidos son el canal, son el medio como se llega al poder. ¿Qué pasa con los partidos tradicionales? Hay una necesidad imperiosa de Venezuela de construir un movimiento político que sea capaz de cumplir su tarea de interlocución de la sociedad, su tarea de articulación de la sociedad política. Los partidos, lamentablemente todos, por muchos errores que han cometido, hoy no cumplen ese papel. En buena medida por los errores cometidos y además el gobierno ha hecho todo para destruir los partidos, pero si el gobierno no hubiera contado con la colaboración no consciente, sino voluntaria de los líderes de esos partidos que han terminado ayudando al descrédito de la política, lo cierto es que hoy no tenemos partidos políticos en Venezuela. Uno ve cada uno de los partidos, todos, no estoy hablando de ninguno en particular, todos los partidos políticos han perdido muchísima fuerza, han perdido capacidad de interacción, el liderazgo político ha perdido contacto con las bases, y uno lo ve, hay muchísima gente con vocación política en los municipios que hoy se siente huérfana, porque sus partidos los dejaron a un lado. Creo que en eso contribuyó mucho además la política de la abstención. Si no tiene sentido, una política completamente equivocada, no existe un solo ejemplo en el mundo donde unas fuerzas democráticas hayan podido salir de un gobierno a partir de una estrategia abstencionista. La abstención lo que hace es terminar de desmembrar, porque los partidos, su naturaleza es participar en elecciones. Y no solamente participar en elecciones, es transmitir mensajes, es articular a la sociedad, es organizar a la actividad de la estructura. Claro. Cuando tú simplemente pones todo en manos de la comunidad internacional y renuncias al trabajo que tú tienes que hacer dentro de tu país, entonces tú terminas desarticulando la fuerza que tienes. Yo creo que se cometió un error gravísimo al poner todo en manos de una comunidad internacional que al final, como lo estamos viendo ahorita, tiene unos intereses y unos juegos geopolíticos donde el drama que estamos viendo los venezolanos no está en el primer punto de la agenda. Nosotros tenemos que, con ese 80% que quiere producir un cambio en Venezuela, articular, organizar, estimular, generar confianza y articular todos esos sectores para producir un cambio, que es un cambio indispensable en Venezuela. Es decir, Venezuela no puede estar y no debe estar condenada a seguir viviendo en la situación que estamos. Y no tiene por qué, porque aquí hay las capacidades suficientes para lograr el cambio político en Venezuela. Claro, hay que organizarse, hay que hacer el trabajo adentro. Y dentro de ese trabajo, y entendiendo esta misma realidad política o propuesta de abstención por varios años que un sector político del país ha emprendido, poniendo su esperanza en lo que pudiera hacer la comunidad internacional y el apoyo que pudieran tener en torno a una figura, hoy se habla de primarias. 3 años de desmotivación, de desarticulación de esa estructura política, y se habla todavía de la posibilidad de unificar a través de un proceso de primarias, que tradicionalmente se sabe que las primarias tienen mucho que ver con la maquinaria, con las estructuras políticas. Hoy Venezuela está para primarias. Yo creo que para lo que está Venezuela hoy es para que haya un liderazgo político que oriente todo su accionar y toda su energía en buscarle solución a los problemas del país. Yo creo que hoy el país está completamente desconectado del liderazgo político, y la reconexión se tiene que dar cuando el liderazgo político demuestra de que tiene un interés mucho más importante, que para cada uno de ese liderazgo político es mucho más importante la gente y sus padecimientos que sus intereses partidistas. Creo que es un momento de construir, de salir a visitar todo el país, de hablar con la gente, de transmitir un mensaje. No es el momento de estar buscando un candidato, porque la gente simplemente está desconectada de esa. Creo que es el momento para reconectarse con la sociedad venezolana que se siente hoy divorciada de todo el liderazgo. Y en ese proceso, ¿cómo también se puede vincular el diálogo? Porque se habla con este acercamiento entre los Estados Unidos y Venezuela, del diálogo, del llamado ahora que se hace a otras organizaciones políticas a participar en este proceso. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro que hay que reformular el diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también hace un llamado en el que se van a incorporar otros sectores políticos, y en todo esto el diálogo es en función, por supuesto, de unas elecciones presidenciales, o de unas garantías, que es lo que plantea un sector político del país. El gobierno venezolano plantea, por supuesto, un reclamo en otros sentidos, pero cómo el diálogo se vincula en paralelo a la realidad que vive el ciudadano y, por supuesto, abordar esos temas dentro de esa mesa de diálogo, más allá de la política o de la vinculación de las organizaciones políticas. Sí, tú terminas la pregunta casi que dando la respuesta que yo te quería dar desde que la empezaste a formular,
porque es que es un diálogo en el que el país está ajeno. El país, tú mañana sientas al gobierno y la oposición en México y nadie le está prestando atención a eso porque los problemas de Venezuela son muy grandes en este momento. Ese diálogo, para que tenga algún sentido para la población que está, repito, desconectada de todo el liderazgo político de gobierno y oposición, tendría la agenda de ese diálogo que basarse fundamentalmente ahorita en los problemas de la gente. Es decir, cómo recuperamos la economía, cómo recuperamos el empleo, cómo los productores de papa en Táchira, que no tienen cómo sacar sus productos, que no tienen cómo pagar la gasolina y los costos de transporte, cómo hacemos para ayudar a esos productores a que tengan los insumos, a que tengan las semillas, a que tengan los fertilizantes, cómo hacemos para ayudar a la industria venezolana que tiene tantos problemas para poder reactivar la producción en Venezuela. ¿Cómo hacemos para reactivar la producción petrolera? Aquí hay una agenda que tiene dos cosas que a mí me gustaría resaltar. El diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela se da, obviamente, producto de la guerra de Rusia con Ucrania. Rusia es un productor demasiado importante de energía en el mundo. Buena parte de la energía que consume Europa depende de Rusia. El segundo exportador de petróleo. Eso genera un problema en el mercado petrolero que Estados Unidos tiene que ver cómo resuelve y cómo compensa. Estados Unidos termina dialogando con dos países que han sido sus enemigos recientes. Bueno, Irán, un enemigo de toda la vida, o de muchos años, desde los años 70. Ahora, ¿por qué habla con Irán y Venezuela? Porque esos dos países son los que están en mejor capacidad de recuperar su producción porque están sancionados y son los dos países sancionados. Ahora, cuando uno pone los intereses de Venezuela en manos de los intereses geopolíticos, esas cosas pasan. Y entonces el liderazgo opositor abandonó el trabajo que había que hacer en casa, se dedicó a depender de la comunidad internacional y al final los intereses geopolíticos allá terminan privando sobre los intereses de los venezolanos. Ahora, cuando se da la posibilidad de ese diálogo para que Venezuela pueda recuperar su producción petrolera, hay gente de la oposición, y Guaidó es uno, que dice no se pueden levantar sanciones hasta que no haya sesiones de lado y lado. Porque se piensa, y mucha gente que nos está escuchando, que quisiera que este gobierno se fuera allá, como queremos el 80% de los venezolanos, piensa que al levantarse las sanciones se flexibilizan las cosas y eso va a beneficiar al gobierno. Eso no va a beneficiar al gobierno, eso va a beneficiar a los venezolanos. Es decir, ese productor de papas, si Venezuela empieza a vender petróleo y se recupera la economía, nos vamos a beneficiar todos, sobre todo los venezolanos que están pasando hambre. El gobierno no. Nicolás Maduro no va a levantar de ese 20% que tiene, ¿no? Ese 80% que rechaza el gobierno no lo va a dejar de rechazar porque la economía mejore un poco. Que la economía mejore un poco, yo lo deseo con el alma, porque yo me recorro este país y sé lo que están pasando los venezolanos, no solamente en el interior, en las ciudades también. Ahora, yo apuesto a que se recupere la economía, a que se levanten las sanciones, a que el país pueda salir de este hueco en el que está, donde hay una burbujita chiquitica de 10% del país que compra en bodegones, que aparentan que la economía está mejorando, pero el 90% del país, lo que está en Venezuela, es pasando hambre. Que la economía mejore es un deseo que tenemos que tener todos los seres humanos que vivimos en este país. Ahora, cuando la economía se destruye, cuando la sociedad pierde fuerza, cuando el sector económico se debilita, el gobierno tiene más fuerza porque tiene menos contrapeso. No hay nada que fortalezca más al gobierno que esta destrucción de la economía, porque la sociedad empieza a dejar de tener músculo para luchar. La recuperación económica la tenemos que desear los que queremos salir del gobierno, porque mientras la sociedad quiera más fortaleza, hay una frase que dice que pueblo con hambre no tumba gobierno. Es decir, mientras la gente lo que está es en el día a día tratando de ver cómo alimenta a la familia, cómo sobrevive, no hay forma de que se involucre en política. Entonces, en la medida que la economía pueda recuperarse, nosotros vamos a tener una capacidad mucho mayor de luchar con este gobierno. No se puede apostar, y con eso te termino, no se puede apostar para salir del gobierno a destruir al país, porque los seres humanos que vivimos en este país sufrimos las consecuencias. Claro, pero hay también visiones respecto a esto, que lo que hoy ocurre en materia económica no es una consecuencia directa de las sanciones, es uno de los argumentos que se usa para justificar. Ahora, pero el levantamiento de las sanciones, las garantías electorales pasan por un acuerdo político, y este acuerdo político de manera colateral llevaría a una mejora de la situación económica del país. Por eso retomamos otra vez el tema del diálogo. ¿Qué importancia tienen acuerdos políticos? Entendiendo además que la gobernabilidad de una fuerza política distinta en el poder, lo dicen algunos analistas, no es posible sin un acuerdo político con los sectores del oficialismo. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Pedro Pablo Fernández, es dirigente político del Partido Unión y Progreso. Hacemos un corte y seguimos con más.